A ver, vamos a desempacar esto porque de verdad el contraste es una locura. Imaginemos por un segundo el escenario, ¿no? Ujú. Estamos hablando del interior de una planta industrial súper compleja. Tuberías gigantescas cruzando de un lado a otro, sustancias químicas volátiles corriendo a una presión brutal. Sí, maquinaria pesada que francamente no perdona ni un milímetro de error. Exacto. Es el tipo de entorno donde el rigor absoluto no es una sugerencia corporativa, es literalmente la delgada línea entre un martes normal y una tragedia catastrófica. Totalmente. Y ahora, imaginemos que entramos a la sala de capacitación para, digamos, el entrenamiento anual de seguridad de esta planta. Uy, ya me imagino. Claro, lo que cualquiera esperaría por pura costumbre es una presentación aburridísima, gráficas grises que nadie lee y un instructor leyendo normas ISO interminables. Sí, con voz monótona. Pero en lugar de eso, las luces bajan de golpe y empieza a sonar a todo volumen la banda sonora de Los Vengadores. Es una disonancia cognitiva brutal. Literal. O sea, es casi un choque eléctrico para el cerebro, porque rompe por completo y desde el primer segundo con todas las expectativas que tenemos sobre cómo se debe comunicar un tema de vida o muerte. Ajá. Y sin embargo, desde el punto de vista de la retención de información, te digo que funciona con una precisión quirúrgica. Y bueno, esa es la paradoja que vamos a explorar en nuestra inversión profunda de hoy. Porque tenemos sobre la mesa un documento fascinante y francamente de los materiales más inusuales que hemos analizado en mucho tiempo. Ujú, definitivamente. Se titula exactamente 3. Seguridad de procesos industriales. Y nuestra misión en este análisis es desentrañar cómo este texto toma un tema tan árido, tan técnico y de consecuencias fatales y lo transforma usando referencias de la cultura pop, superhéroes y bueno, hasta maestros Jedi. Sí, y todo con el único propósito de asegurar que el mensaje realmente se grabe a fuego en la mente de las personas que operan estas plantas. Es que es brillante. Lo es. Y creo que es vital establecer desde el principio que aunque a primera vista esta táctica pueda parecer, no sé, un juego o un truco barato para mantener a la gente despierta. O una broma interna de la empresa. Exacto, una broma interna. Pero en realidad este documento está desplegando una estrategia pedagógica muy, muy sofisticada. Estamos viendo un intento brillante de combatir uno de los mayores peligros en la industria, que es la fatiga de la información corporativa. Claro, esa apatía letal que surge cuando el cerebro pues simplemente deja de registrar el peligro porque la advertencia siempre se ve igual de aburrida. Totalmente. Por eso te decía, vamos a desempacar esto, porque para entender el mensaje tenemos que mirar el vehículo, no, la envoltura que usan. Ajá. El texto enmarca su tema bajo un título que parece de cómic. Dice, los 4 pilares de la fortaleza, y luego añade entre paréntesis, explicados como si fueran superhéroes. Es genial. Y luego nos presenta el pilar 1, que es el compromiso. Pero no lo explica un ingeniero con un puntero láser. Lo presenta un personaje llamado Capitán Cultura. El Capitán Cultura, sí. Y las notas del documento dicen que el facilitador debe poner música épica de fondo. Fíjate que es una entrada triunfal diseñada para establecer un arquetipo instantáneo. Al llamarlo Capitán Cultura, el autor está personificando un concepto que normalmente es súper abstracto. O sea, el compromiso organizacional es algo difuso. Sí, algo que los ejecutivos ponen en los reportes anuales, pero que en la fábrica ni se nota. Exactamente. Pero un capitán es un líder tangible. Es alguien a quien sigues a la batalla cuando las cosas se ponen feas. Y el discurso que da este capitán a su, digamos, tropa, corta directo la burocracia. Les dice, y cito, que no importa cuántas armas tengan si no quieren usarlas. Y luego suelta la declaración clave. ¿Cuál? La seguridad no es un PowerPoint, es un estilo de vida. ¡Wow! Sí, es súper potente. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque me surge una duda genuina. Siendo la seguridad industrial un tema donde un error minúsculo cuesta vidas, ¿gamificar el entrenamiento no corre el riesgo de que el personal lo tome a la ligera? Ya veo por dónde vas. O sea, por hacer una analogía, es como si en un avión las instrucciones de emergencia te las dieran con una rutina de comedia. No se diluye la gravedad del asunto. Bueno, lo fascinante aquí es que si analizamos la ciencia cognitiva detrás de la atención, este documento hace exactamente lo contrario. ¿Así? Sí, ataca la apatía precisamente para rescatar la gravedad del asunto.
Esa frase de la seguridad no es un PowerPoint es el diagnóstico del problema. Claro. Hay un fenómeno neurológico llamado habituación. El cerebro humano está diseñado para conservar energía ignorando los estímulos predecibles. O sea, una diapositiva llena de texto es lo más predecible del mundo. Exacto. La gente se sienta, el cerebro entra en modo de bajo consumo, firman la hoja de asistencia y vuelven a la planta sin haber aprendido nada. Es como cuando filtramos el ruido del motor del refrigerador en la cocina, ¿no? Dejamos de escucharlo porque siempre está ahí. Precisamente. Y la única forma de romper esa habituación es meter un cambio drástico en el entorno para que el sistema reticular del cerebro despierte. La música de los Vengadores. Claro, son anomalías en una oficina. Obligan al cerebro a prestar atención. Y cuando ya tienen tu atención, te entregan el mensaje duro. Lo de las armas inútiles desmonta lo que llamamos el teatro de la seguridad. Ah, ¿el teatro de la seguridad? Sí, empresas gastando millones en equipos carísimos, sensores, válvulas, pero todo ese equipo hipertecnológico falla si el factor humano no quiere usarlo. El humor es como un caballo de Troya, entonces. Exactamente. Atraviesa el cinismo del empleado veterano. Qué interesante. Y eso le da otra dimensión. Una corporación puede comprar, el mejor arnés anticaídas del mundo. Ujú. Pero si el operario a 20 metros de altura decide que qué flojera enganchar el mosquetón para un ajuste de 5 minutos, Sí, el arnés de $1,000 se vuelve un adorno pesado. un adorno, literal. Y ese es el corazón de este primer pilar. La ingeniería no puede compensar una cultura deficiente. El campo de batalla real está en la psicología del trabajador. Decisiones microscópicas cada segundo. Ajá. Por eso elevarlo a un estilo de vida exige una vigilancia 24/7. Y fíjate, esa exigencia implacable de vigilancia nos lleva a la siguiente fase del análisis. Porque pedirle a un humano que esté alerta siempre es pedirle que pelee contra su naturaleza. Es agotador. Esa resistencia genera una respuesta en la audiencia dentro del documento. Y aquí es donde pasamos de Marvel a la filosofía de Star Wars. Es una transición fascinante, ¿eh? Mucho. Porque la audiencia necesita procesar el inmenso peso que el Capitán Cultura les acaba de poner encima. Al ver que no hay margen de error, la mente humana intenta negociar. Buscamos un terreno intermedio. Claro, un lugar donde el fracaso sea excusable si al menos hubo, digamos, buena voluntad. Exacto, un colchón emocional. Y el texto lo ilustra con el participante 2, que levanta la mano y conecta la exigencia con el cine. Ujú. Él dice, intentando procesar todo esto. O sea, como cuando Yoda le decía a Luke, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Un cambio de registro radical. Pasamos del comandante militar al sabio místico. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, es una frase legendaria, ideal para motivarte en el gimnasio. Sí, claro. Pero si la llevamos a la cruda realidad de una refinería petroquímica con miles de variables, es justo exigir la perfección binaria de hazlo o no lo hagas. Es una pregunta dura. Porque en casi cualquier cosa, aprender requiere fallar. El intentar seguir un protocolo bajo presión no merece crédito. Parece un poco tiránico descartar el intento genuino. Es una objeción supernatural porque choca con cómo estructuramos la sociedad. Celebramos el esfuerzo, ¿no? Sí, te dan puntos por la iniciativa. Exacto. Se fomenta la seguridad psicológica para aprender de los errores. Pero en la seguridad de procesos, las reglas no las dicta la empatía. Las dictan la física y la termodinámica. Y la física no da puntos por esfuerzo. Para nada. Si analizamos la confiabilidad de los sistemas, intentar es matemáticamente lo mismo que no hacer nada. Wow. Piensa en apretar el sello de una tubería con gas a altísima presión. Ok. Si el operador intenta apretarlo y hace un esfuerzo del 99%, pero deja un 1% de holgura por prisa, ¿Ese 1%? ese 1% no es un casi lo logro. Bajo esa presión extrema el gas escapa, se vuelve un soplete invisible, corta el acero y causa una explosión. Es brutal cuando lo pones en esos términos. 99% de esfuerzo físico produce 0% de seguridad. Esa es la ejecución binaria. O la válvula está bloqueada o no. O el sistema eléctrico está aislado o sigue vivo y te puede matar. Y el participante 2 lo entendió perfecto. Totalmente. Al invocar a Yoda, traduce un principio de ingeniería inflexible a un lenguaje cotidiano. En esta industria decir «lo voy a intentar» es dejarse una puerta de escape abierta. Como dándose permiso para fracasar desde antes. Ajá.
El cerebro ya se prepara para usar la dificultad de la tarea como excusa cuando pase el accidente. Claro, desactiva la coartada moral. Cuando uno dice, bueno, al menos lo intenté, lo que busca es que lo perdonen socialmente antes del desastre. Sí, mi conciencia está tranquila. Pero al fuego no le importa tu conciencia tranquila. Exacto. Es increíble cómo el texto sintetiza manuales técnicos aburridísimos en una línea de una película de los 80. Y esta claridad nos lanza a la conclusión del primer pilar, donde chocan la reflexión del participante y el veredicto del instructor. Es el clímax de la lección, ¿eh? Porque el instructor, como capitán cultura, valida la analogía de Yoda, pero la empuja hacia su consecuencia más incómoda. La respuesta en el texto es contundente. Dice, exacto, Padawan. O te comprometes con la seguridad o te comprometes con el desastre. No hay término medio. Fuerte. Muy fuerte. Y creo que hay que detenernos en eso de te comprometes con el desastre. Históricamente, siempre pensamos en los accidentes como mala suerte, ¿no? Sí, las cosas pasan. Usamos la palabra accidente para quitarnos la culpa. Pero este documento plantea algo mucho más oscuro y a la vez empoderador. Ujú. Dice que no hacer las cosas a la perfección es una elección activa, que la negligencia no es neutral, es firmar voluntariamente un contrato con la catástrofe. Fíjate que si conectamos esto con el panorama general de la gestión de riesgos, es la postura más certera que existe. Se basa en una ley universal, la entropía. La entropía. En física, la entropía dicta que todos los sistemas cerrados tienden naturalmente al caos y a la degradación. O sea, nada se arregla solo, todo tiende a romperse. Exactamente. En una refinería, las tuberías se corroen, el metal se fatiga, los sensores fallan, la atención humana baja con el cansancio. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El desastre es el estado natural hacia el que se dirige el sistema. Así que si un individuo no inyecta energía activa, es decir, un compromiso diario para frenar esa degradación, Nos está quedando en un punto seguro. no. La falta de compromiso proactivo significa que pasas a colaborar con la entropía, promueves el desastre. Eso destruye por completo el concepto del error inocente, transforma la pasividad en complicidad. Es una visión implacable, pero la realidad física no negocia. Si trabajas en las alturas, la gravedad no te ofrece un punto medio si te resbalas. Claro, la gravedad no tiene empatía. Cero. Las reacciones químicas no hacen pausas para ver si tenías buenas intenciones. Al obligar al trabajador a ver su omisión como un compromiso activo con la fatalidad, rompen la ilusión de que uno es un espectador inocente. O sea, si un operador decide no ponerse los lentes de seguridad para usar un ácido, no está olvidando una norma. No, está mandando una invitación formal para quedarse ciego. Es una psicología inversa magistral. El texto envuelve una realidad aterradora en algo lúdico. Primero te hace sonreír con sables de luz y escudos de vibranium. Te baja las defensas. Y justo cuando tienes la guardia baja, te implanta una verdad cruda sobre la responsabilidad individual. Es como estar jugando con figuras de acción y de repente te dicen que son detonadores reales. Y te acaban de enseñar a desactivarlos. Exacto. Esto demuestra que el rigor técnico de la ingeniería no tiene por qué estar divorciado de la creatividad comunicativa. De hecho, hoy en día, con tanta sobreestimulación, la creatividad no es un lujo. Es una necesidad. Es el único vehículo viable para que estos protocolos de vida o muerte se queden en la memoria a largo plazo. Es una síntesis perfecta, de verdad. Para quienes nos escuchan, creo que la lección central de este análisis es muy clara. La verdadera cultura de prevención, la que realmente hace que la gente regrese viva a sus casas, jamás va a nacer de obligar a los trabajadores a ver diapositivas genéricas en una sala a oscuras. Definitivamente no. Esa cultura requiere erradicar las zonas grises y eliminar la excusa reconfortante del «al menos lo intenté». Y para lograr esa programación mental, hay que usar cualquier narrativa, cualquier arquetipo. Aunque sea Marvel o Star Wars. Exacto. Siempre y cuando logre perforar la coraza de la rutina diaria. Porque al final el formato es irrelevante. Lo que verdaderamente importa es cómo transformas el comportamiento humano frente al riesgo continuo. Totalmente. Y bueno, con esa idea llegamos al cierre de nuestro análisis de hoy. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar sobre la mesa una provocación. Un pensamiento para que quienes nos escuchan lo exploren por su cuenta. A ver. El documento que diseccionamos hoy establece, para el mundo industrial, una regla irrefutable. La ausencia de un compromiso absoluto es por defecto un pacto con el desastre. No hay terreno neutral frente a la entropía. Si tomamos esta cruda visión del hazlo o no lo hagas
y la sacamos de una planta petroquímica para aplicarla al resto de nuestra existencia, surge una pregunta bastante inquietante. ¿Cuál sería? ¿En qué otras áreas críticas de nuestra sociedad moderna, en nuestras instituciones o hasta en las decisiones de nuestra vida diaria, estamos permitiendo que gane la entropía? ¡Qué buena pregunta! ¿En qué aspectos nos estamos comprometiendo con el desastre sin darnos cuenta, solo por aceptar medidas a medias? Por conformarnos con decir, estamos intentando solucionar los problemas, en lugar de ejecutar los cambios con una resolución absoluta. Deja mucho en qué pensar. Sí, tal vez sea el momento de preguntarnos qué pasaría si decidiéramos, de una vez por todas, eliminar las respuestas tipo PowerPoint de los verdaderos desafíos de nuestra vida.